Muy buenos días, señoras y señores. Vamos a comenzar el segundo panel de este día, llamado El Problema de Venezuela. Quiero darle primero las gracias a don Mario, que hizo las presentaciones, y yo brillantemente no las puedo hacer similares a las de él. Lo primero que vamos a hacer es presentar un video, que es un documental que hizo Gustavo Tobar acerca de la situación en Venezuela. La idea de Gustavo durante todo el periodo, que fue bastante largo manufacturando este documental, es dejar constancia de qué fue lo que sucedió en nuestro país. Es un documental bastante largo y hemos hecho un resumen de alrededor de unos 10 minutos para que ustedes puedan enterarse un poco de qué es lo que contiene la totalidad del video. El video está en YouTube y cualquiera lo puede bajar y ver. Vamos a comenzar primero con el video. Desde los orígenes de la civilización, el peor enemigo del hombre ha sido el hombre. No se ha conocido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como la que nos hemos causado los hombres a nosotros mismos. Las guerras, las tiranías y las dictaduras son las cicatrices humanas más vergonzosas de la historia de la civilización. Venezuela, el país más rico de América Latina, vive una desconcertante transformación política y social a partir de 1992. Un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo. No debe haber pobreza en Venezuela. Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Nunca he visto un país que colapse completamente. Colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. No es fácil. Es haber arrasado a uno de los países más ricos del mundo. Los indicadores de salud. Bueno, vean ustedes los cambios, pues esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Se coloca a Venezuela en el país con más inseguridad, con más homicidios, con más inflación. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande. En Venezuela hay petróleo para 200 años. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. La economía debe ser enfocada con un objetivo central: satisfacer las necesidades de la sociedad, como queramos llamarlo. Por una política que ha enconado profundamente al país, dividiéndolo de una manera prácticamente suicida. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica, pero armada. No se equivoquen, burgueses. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela, una verdadera tragedia, un país que ha perdido su democracia. El que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, venga a Venezuela, venga nada más. Yo creo que él nunca ocultó lo que él quería hacer. Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder, nunca con un proyecto de país. Fuimos las víctimas de una peste ideológica que nos pisoteó, que incendió la piel de nuestro pueblo, que calcinó y enmudeció a nuestra Venezuela.
¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que ha existido en este mundo. Lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. Haber llegado a ese hombre, estamos peor porque hay más muertos todos los días, más delincuencia, más escasez. O sea, estamos peor que un país en guerra. Nunca he visto un país que colapse completamente, que se desmembre la familia venezolana. 2 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos 3 años. 4.000 a 5.000 cruzan por día la frontera de Colombia en solución de continuidad permanente. Entonces, esa es la situación que vive hoy el país. No tiene nada que ver con la situación que vivía cuando Chávez asume el poder. Su gran legado es demostrar que ni éramos tan fuertes, ni éramos tan demócratas, ni éramos tan hermanos, ni éramos tan guerreros, ni éramos tan sólidos, ni éramos tan echados para adelante. Que era fácil darle un empujón a eso, tirarlo todo por la borda y montarse sobre la gente. Nadie se puede imaginar que un país que no esté en guerra esté viviendo lo que está viviendo Venezuela. Ha destruido el sentimiento de pertenencia de los venezolanos como una unidad, como una ciudadanía compartida. ¡Estamos pasando hambre! ¿Puedes creer que esto sea justo, vale? El país cambió, la gente cambió, las miradas cambiaron. Ya tú en Venezuela no ves sonrisas, no ves alegría, ves indignación, ves frustración, ves miedo. Y eso lo vimos todos los días. Nos dañaron profundamente. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela, una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia, donde no se respetan los derechos humanos, donde se persigue a los adversarios como si fueran delincuentes. Estamos en un país ahorita muy necesitado. Tenemos que comer comida de la basura. La situación que estamos viviendo ahorita es fea, ¿no? En el nombre de los pobres, de la justicia y de la paz, se ha cometido el crimen más grande en la historia de nuestro país. El crimen de lesa humanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil cometido por una organización, que puede ser estatal o no estatal, de acuerdo a un plan. La existencia de presos políticos, la tortura a esos presos políticos, la detención como instrumento político, la generación de violencia como instrumento político, la muerte de manifestantes u opositores. En todos los años del chavismo fueron 2.000 personas que fueron asesinadas, lo cual implica una utilización del asesinato como mecanismo de sujeción y de represión para sostener el aparato político bajo control. El artífice, el creador de la criatura, se llama Hugo Chávez Frías. Matar a una persona en Venezuela se llama homicidio, pero matar a todo un pueblo de hambre se llama chavismo. La única forma de inmunidad que existe contra la peste chavista es la conciencia. Mientras nuestro aliento sea capaz de empañar una lámina de vidrio, tendremos fuerzas suficientes para luchar por la libertad. El pensamiento de un hombre. Realmente cada vez que veo el documental me conmuevo más, pero esa es la realidad. Y la gran tragedia es que cada vez eso va a ser peor para los Venezuela y los venezolanos, y es una cuestión que se va esparciendo por América Latina. Es una verdadera desgracia. Vamos a comenzar con las presentaciones en el panel del problema de Venezuela con Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas y exilado aquí en Miami.
Exalcalde no, alcalde legítimo de la ciudad de Caracas, porque a mí me eligió el pueblo y nunca me sustituyeron. Bueno, la pregunta, ¿qué está pasando en Venezuela? Que nuestro Estado ya es un Estado fallido, es un Estado forajido. ¿Y por qué? Porque en Venezuela no hay gobierno. Venezuela está en manos de la AMPA organizada. Venezuela está atenazada por mafias coludidas a veces con el narcotráfico, interactuando con el terrorismo, y se ha hecho de la corrupción un evento normal. Robar es normal, al extremo de querer proyectar hacia la sociedad la idea perversa de que el que no se aprovecha de algo deja de ser un pícaro que en algunas circunstancias es celebrado en lo que el régimen persigue transformar a la sociedad, que es una sociedad de cómplices. Y pasamos entonces de ser pendejos a pícaros, aprovechándonos de cualquier bien del Estado venezolano. Un Estado forajido porque tenemos instituciones colapsadas. En Venezuela no hay separación de poder, en Venezuela no hay seguridad jurídica, no hay gobernabilidad. Las instituciones han sido capturadas por la dictadura para ponerlas a su servicio. Como se lo comentaba al juez Moro, por lo menos en Brasil sobrevivieron las instituciones, que tuteladas por hombres como él hicieron posible transparentar denuncias y llegar a las metas de la justicia que se está desarrollando. En Venezuela no es posible llegar a esos procesos porque los que denuncian la corrupción en el centro del Parlamento, como el caso del diputado Freddy Guevara, que fue el que puso en las tribunas parlamentarias los escandalosos hechos de corrupción cometidos con los dineros de PDVSA, terminan asilados, como está ahora en la Embajada de Chile, o las denuncias que hizo el diputado Ismael García sobre el uso indebido de los dineros del Estado destinados para comprar alimentos y medicinas, termina asilado, como está ahora en Costa Rica. En Venezuela tenemos un colapso económico. Yo no tengo el dominio de las cifras como Dionisio, pero puedo decir que Venezuela actualmente ha perdido la senda del crecimiento económico. Si nos impactó, todavía nos impacta el recuerdo de las ruinas que dejó la Gran Depresión que azotó a Estados Unidos después de 1929, o en la recesión económica que padeció España en los tiempos de la cruenta guerra civil. Pues bien, agárrense de la silla, porque ya vamos en Venezuela para la pérdida del Producto Interno Bruto del 50%, o sea, de la mitad. Venezuela está hoy entre los 8 países del mundo que en los 40 años han tenido la más espeluznante recesión. Estamos hablando de una recesión continua que ya va a pasar los 4 años. Una deuda externa que supera los 150.000 millones de dólares. Eso es tanteando, porque todos estos procesos de endeudamiento se han hecho en la opacidad, burlando las reglas del juego, porque tenemos un régimen que no rinde cuenta, porque nadie lo controla. Tenemos un régimen que se ha posesionado de las instituciones públicas, desde las cuales hace lo que le convenga al eje del mal, y ese eje del mal lo tutela Cuba, porque no estamos hablando de un problema particularmente de Venezuela, sino de un proyecto político que anunció después de ir a las exequias de Gaitán en 1948, Fidel Castro, de querer promover la liberación de América Latina con ese programa lleno de anacronismos y de ideas desvencijadas que revivieron después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, cuando se consiguió Fidel Castro a esta mina, a esta vaca lechera llamada Hugo Chávez, a la que le sigue sacando petróleo aún en medio de la catástrofe que estamos viviendo en Venezuela. Un país con una hiperinflación que ya va para finales de este año a más de 2.500.000%, la hiperinflación más grande del mundo. Un país con una empresa petrolera, nuestra principal fuente de recursos, convertida en chatarra. Pasamos de producir en 1999 3.500.000 barriles a menos de 1 millón para finales de este año. Un país que es víctima de ese populismo que nos está dejando una herencia
tomándole la palabra a Álvaro Vargas Llosa, con un déficit fiscal que ya supera el 20 puntos del Producto Interno Bruto y con un régimen que tiene como estrategia la monetización del déficit, poniendo a circular, como lo ha hecho en las últimas semanas, en un 13.000% moneda inorgánica, que en alguna medida sirve como una estrategia para desarrollar actos de corrupción. Un colapso social, con más del 90% de la población viviendo en condiciones de pobreza. Aquí escuchamos al charlatán Hugo Chávez prometiendo que acabaría con la pobreza. Cuando él asumió el poder, el umbral era de 43-44% de pobreza. Hoy estamos hablando de más del 92% en condiciones de pobreza. 64% de la ciudadanía que ha perdido 11 kilos involuntariamente porque no consume ni calorías ni proteínas. Con el salario mínimo vigente hasta hace unos días, que no era más de 12 centavos de euros diarios, no se podían comprar, aún destinando todo el salario mínimo, 700 calorías de las más baratas. Tenemos, según datos oficiales de Cáritas, a niños de 5 a 0 años en desnutrición o moderada o aguda o severa. Niños que, a diferencia de las políticas que desarrolla el presidente Piñera en Chile, que le asegura a los niños una educación temprana, en Venezuela le aseguran a los niños una muerte temprana. Esos niños que aún ingiriendo algunos alimentos no los puede asimilar porque su cuerpo está lleno de lombrices, porque padecen de amibiasis. Para no hablar de las mujeres que mueren en Venezuela porque no tienen servicios de quimioterapia. Cada 3 horas muere una mujer venezolana de cáncer de mama. Enfermos renales que no tienen acceso a los servicios de diálisis. Más de 80.000 enfermos seropositivas, de los cuales 72.000 no tienen acceso a los retrovirales. Han reaparecido las endemias como el Zika, el chikungunya, el dengue, la malaria, el mal de Chagas. Estamos hablando de niños con difteria, de personas con sarampión, en un país que hace 40 años era celebrado en el mundo por haber vencido todas estas enfermedades. Este colapso social nos lleva al colapso moral. Una sociedad fragmentada, una sociedad que ve como un régimen que recibió más de 976.000 millones de dólares nada más por concepto de la renta petrolera, además del caudal que recibió por la vía del endeudamiento, desarrolla políticas que hace quedar como niños de pecho a los que han cometido los escándalos a los que atendió el juez Moros en Brasil. Yo le decía al juez Moros que en Brasil, en Argentina, en Perú, en Panamá, por lo menos se hicieron las obras. Se cobraron con sobreprecio, pero es que en Venezuela es más grave. Se pagó un metro, se pagó un ferrocarril, se pagaron puentes, pero nunca se hicieron las obras. Y esa crisis moral es para mí uno de los grandes desafíos de la herencia que nos va a dejar este populismo. Una herencia que nos obliga a plantearnos la reconstrucción de la familia como base fundamental de la sociedad venezolana, a rehacer el tejido ético de Venezuela. Y para ello hablo ahora de la salida. Para mí la salida es promover cuanto antes el quiebre o insistir en la presión con la participación de la comunidad internacional para producir el quiebre de la tiranía. Decía Álvaro que las diatribas, los problemas, las tácticas dilatorias del Parlamento en Argentina le colocan piedras en el camino al presidente Macri. Los que somos demócratas decimos, yo prefiero los abusos de la oposición a los desmanes de una tiranía. En Venezuela no hay vestigios de autonomía del Poder Judicial. En Venezuela el Parlamento, que es la institución legítima, está cercada por la narcotiranía. Y por eso quiero reivindicar la voluntad dialoguista de los venezolanos, porque se nos ha querido hacer una campaña a los que nos hemos opuesto a la manera como se ha dialogado, como que si fuéramos intransigentes. Nosotros dialogamos en el año 2002-2003 con una mesa de negociación y acuerdos. Todos los acuerdos fueron burlados por la dictadura. Dialogamos el 10 de abril del año 2014. Todos los acuerdos fueron burlados por la narcotiranía. Simplemente buscaban la estrategia del diálogo para prorrogarse en el poder, como lo hicieron a raíz
del falso diálogo o de la parodia montada en República Dominicana. Está ya ahora planteado un hecho cierto, que es que la comunidad internacional no le da reconocimiento a Nicolás Maduro porque no tiene ni legitimidad de origen, porque lo que ocurrió el 20 de mayo fue un fraude electoral, pero tampoco tiene legitimidad de oficio, no tiene legitimidad de desempeño, porque no presenta cuentas ante el Parlamento legítimo, porque gobierna por decretos, porque simplemente es responsable no solamente de todos estos escándalos de corrupción a los que me he referido brevemente, sino de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, por lo que está siendo juzgado en la Corte Penal Internacional, y además de sus responsabilidades probadas en expedientes por estar vinculados con las bandas del narcotráfico. Por eso preguntamos a la comunidad internacional qué más pruebas quieren para que apliquen el principio de injerencia humanitaria. Tenemos un régimen que está repartiendo el territorio nacional. La Guajira se la han entregado al Ejército Popular de Liberación. Perijá se lo han entregado al cartel de Sinaloa. El sur de Bolívar se lo han entregado a la FARC y a los planes mineros que se disputan nuestras riquezas minerales. La frontera con Colombia la manejan la FARC, el ELN, el Frente Bolivariano, más los grupos parapoliciales para hacer el contrabando de droga. Ya en Venezuela no hay líneas aéreas, quedan muy pocas, pero sí hay territorios destinados a la droga. Y cuando algunos dicen, no, los venezolanos tienen que resolver su problema, nosotros le decimos a la comunidad internacional, por ejemplo a España, que no estamos pidiendo misericordia, que cualquier evento de solidaridad como el que esperamos de España, que debería estar junto con Francia y Alemania denunciando al régimen en la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, es que lo que se haga para desalojar la narcotiranía del suelo venezolano es por el bien propio, no solamente de España, sino de toda Europa y de nuestro hemisferio, porque de permitir que se instale definitivamente el eje del mal en Venezuela, Venezuela será una amenaza para la seguridad del continente. Ya no es solo el drama de los venezolanos que forman parte de una diáspora, más de 4 millones que deambulamos por el mundo. Una diáspora que no queremos seguir siendo un problema ni para España, ni para Ecuador, ni para Perú, sino que queremos ser un espejo en el que se miren, porque si alguna lección, si para algo tiene que servir el martirologio, que somos nosotros la carne en viva, parafraseando a don Mario, según sus palabras de esta mañana, somos la prueba viviente del sufrimiento de millones de venezolanos, si de algo debe servir esta tragedia es para que ningún pueblo se deje encandilar con estas ofertas engañosas de este populismo que es la causa fundamental de la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Dicho esto, está planteado que Maduro no tiene legitimidad, que Maduro no puede asumir el mandato como pretende hacerlo el próximo 10 de enero y que tiene que producirse cuanto antes el quiebre de esta dictadura, instalar un gobierno de transición que haga posible la recuperación de las instituciones de la República, que abra espacios para que avancemos muy pronto a recuperar la democracia venezolana, celebrando elecciones realmente soberanas y además decirle al mundo, para finalizar, que no vamos a dar un salto en el vacío, que estamos preparados, que tenemos planes articulados, que están siendo discutidos en las prestigiosas universidades del mundo, que la diáspora, más que una remesa, más que un lamento en un refugio, que la diáspora somos talento, que la diáspora somos esa prueba viviente del martirologio venezolano, que la diáspora queremos unir nuestro esfuerzo a los que están padeciendo en Venezuela el martirio de esta narcodictadura, presentando estas ideas para que hagamos el proceso de recuperación no solo de las instituciones, sino de sacar de la pobreza con oportunidades, con proyectos viables para el corto, el mediano y el largo plazo a los millones de compatriotas que están hundidos allí en esa miseria espeluznante a la que nos hemos referido. Y para ello es importante entonces que hagamos acciones conjuntas, adentro y afuera, las instituciones que son legítimas para nosotros y para la comunidad internacional, como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la Fiscalía General de la República, la Fuerza Armada Nacional, a la que invoco para que le haga un acto de desagravio al pueblo de Venezuela, no dando un golpe de Estado, sino impidiendo que la narcodictadura siga golpeando nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución Nacional. La movilización de un pueblo que padece de hambre, de inseguridad, de todo tipo de dificultades, movilizadas junto al lado de sus instituciones
provoque el quiebre definitivo de la dictadura para que se instale cuanto antes un gobierno de transición con vocación unitaria que haga posible plasmar en la realidad todos los planes que se vienen articulando para recuperar a Venezuela. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, alcalde. Ahora dejo con ustedes a Loren Salet. Por favor, 15 minutos. El odio es la peor forma de servidumbre y es quizás nuestro principal elemento a vencer, lo cual no es fácil. Cuando vemos ese pequeño video y nos remueve los sentimientos y nos toca, porque además sabemos que es peor de lo que ahí se muestra y que la realidad jamás podrá ser transmitida por televisión. Es difícil superar el resentimiento, el odio, el rencor, cuando se está sometido a un estado de terror y de persecución. Yo, bueno, primero que nada, gracias por invitarme a estar aquí. Hace tan solo un mes y unos días estaba en una celda. Jamás pensaba que iba a salir de ese lugar y mucho menos que iba a estar aquí. Los dos primeros libros después de la Biblia que pude tener estando preso, que fue como al año, fue El sueño del Celta y Redentores, de Enrique Krauss. Yo hoy me siento como un llavero, el llavero en un manojo de llaves de la libertad que son ustedes, y para mí es un honor. Yo no sé mucho de cifras, ni de cálculos, ni de esas cosas. Yo lo que sé, porque lo he vivido, es que las tiranías también sangran, también sudan, se agotan y se derrotan. No lo olvidemos. En el año 2007 estábamos muchos de los jóvenes entrando a la universidad y vimos cómo cerraron la principal ventana de comunicación, el principal medio con el cual nos nacimos y nos criamos, que fue RCTV. Pero además también en el 2007 vimos cómo la bota militar buscaba pisar nuestras universidades y asesinar el libre pensamiento. Y eso nos llevó a salir a la calle miles de jóvenes en todo el país de manera espontánea, por un instinto de algo que no teníamos muy claro, pero era algo que nos incomodaba, era algo que nos molestaba. Salimos y con nosotros salieron miles y miles de venezolanos en todo el país. Y de repente nos vimos en la calle con mucha gente y ni sabíamos qué íbamos a hacer. Pero sabíamos que había que hacer algo. Eso fue en mayo. Y ese mismo año, el 2 de diciembre, derrotamos a Hugo Chávez. Con todo en contra, lo derrotamos. El referéndum constitucional cuando él quería imponer un cambio de la Constitución. Parece que se nos olvidó que en el 2007 se derrotó y que ese tirano lloró, sangró y tuvo miedo. Yo sé, ayer, disculpen que lleve esto, no lo saque de lo académico y lo lleve quizás a lo emocional, pero ¿cómo hago? Ayer no podía dormir porque no puedo evitar no sentirme afectado
por las opiniones de muchas personas. En medio del desespero, de la angustia del pueblo venezolano, esperan en algunos de nosotros respuestas que aún no tenemos. Y que hagamos cosas que ya hicimos y que no nos salieron tan bien y que terminamos pagando un alto costo. Y yo pido perdón porque yo quisiera tener esas respuestas. Pido perdón porque yo no quiero estar en España, yo quiero estar en mi país, o al menos cerca en la frontera. Y uno no está preparado para estas cosas. Ni hay un manual que te dice qué hacer en estos casos. Entonces vamos aprendiendo y claro, ese ensayo y error pues es costoso. El 4 de septiembre yo fui detenido en Bogotá por órdenes del presidente Santos, quien abiertamente le sirvió a la dictadura en sus 2 periodos. Me detienen en Bogotá, me incomunican, me llevan a la frontera, me entregan a medianoche en el puente Simón Bolívar, me llevan a Los Llanos, luego a Caracas y finalmente me encierran en la tumba, en un sótano. Ahí me encontraba conmigo, con más nadie, solo en una celda que estaba debajo del metro de Caracas. Solo el hecho de saber que estás debajo de un metro, que pasan miles de personas por minuto y que esa gente que pasa sobre ti todos los días no tiene la más remota idea de que ahí hay gente enterrada viva. Solo ese hecho de imaginarse ahí es una tortura, porque es la mayor representación del Estado terrorista, literal y figuradamente. Todo el peso sobre ti. El mismo edificio donde asesinan a Fernando Albán y lo tiran por una ventana y cae al suelo. El mismo suelo donde yo estaba enterrado. Entonces me pregunto, ¿mi libertad costó la muerte de un compañero? Si a él no lo hubiesen asesinado y lo hubiesen tirado por la ventana, ¿será que yo todavía estuviera preso? ¿Cuántos muertos más faltan? Por favor, díganme, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos muertos más? Es verdad, o sea, ¿qué más pruebas hacen falta? El pueblo venezolano es profundamente democrático, pacífico, y la tiranía lo sabe, y por eso se aprovecha. Nosotros no nos hemos contemplado la lucha armada. De verdad que no. Y somos tan demócratas que aún sabiendo que vamos a ser asesinados, marchamos firmemente por una autopista hasta esa barricada donde sabemos que nos van a disparar a mansalva. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salimos? ¿Cuántos más hay que salir? No ha habido una sociedad que se movilice masivamente como lo ha hecho Venezuela en los últimos años. Ni Siria, ni Centroamérica, ni Suramérica, ni Europa. Ninguna sociedad se ha movilizado masivamente como lo ha hecho Venezuela. Y lo seguiremos haciendo. Afuera, adentro, donde sea. Porque sabemos que además la libertad implica responsabilidad y la asumiremos. Ahora bien, la dictadura venezolana, ese Estado mafioso,
ese Estado narcótico, ese Estado terrorista, esa estructura transnacional del crimen, jamás hubiese tomado la dimensión que tiene si no hubiese sido por una comunidad internacional que no solo cayó, sino que financió y que sigue financiando, porque esa es la verdad. Si no hubiese habido una España que le vendió armas con las cuales nos mataban a nosotros los estudiantes, si no hubiese habido una OEA de Insulza y si no hubiese habido una Colombia de Santos. Que la dictadura venezolana tenga el tamaño que tiene es responsabilidad de todos. Nosotros no estamos buscando recetas y fórmulas mágicas para salir de esto, porque no es necesario. Existe en Venezuela la Comisión de Graves Delitos de Lesa Humanidad. Hay un genocidio en marcha. Hay violación sistemática, masiva, sostenida de derechos humanos en Venezuela. Hay unas normas internacionales, hay leyes internacionales que desde hace 70 años se vienen desarrollando y hay tribunales y espacios internacionales. Nosotros lo que necesitamos en la comunidad internacional no es que se inventen cosas que ya existen. Lo que nosotros queremos es que hagan efectivo lo que la misma comunidad internacional creó. Si eso existe, hagámoslo efectivo. Eso es lo que queremos. Y yo sí creo que estamos preparados para asumir el liderazgo en Venezuela y sacarla adelante y volver a ser de Venezuela una nación que exporte democracia. Estoy convencido de eso. Porque hay talento en Venezuela. Pero no tenemos la capacidad de violencia que tienen las grandes mafias del narcotráfico. Nuestra tarea la hemos cumplido, es resistir a la tiranía. Ahora bien, algunas reflexiones a los venezolanos. Si nosotros permitimos, y lo digo porque siento ese temor, de verdad lo siento, y por eso no podía dormir anoche. Si nosotros permitimos que en nuestros corazones se anide el odio y el resentimiento, vamos a ser finalmente derrotados, porque entonces harán de nosotros sus semejantes. Pase lo que pase, que lo que nos impulse sea el amor y no el odio y el resentimiento. Y a la comunidad internacional, yo no les voy hoy a decir nada, les voy a preguntar, especialmente al gobierno de España, quien me trajo a este país y del cual estoy bastante agradecido. ¿Cuántos muertos más? Por favor, me digan, que nos digan de una vez cuántos muertos más hacen falta para tomar las decisiones. No hacen falta fragatas, no hacen falta buques, hacen falta teléfonos con voluntad política para salir de esto. A mí no me vengan con cuentos. Hace falta la verdadera determinación y voluntad política de los gobiernos de Europa para frenar lo que está pasando en nuestro país. De este lado, seguiremos resistiendo con más fuerza, con más compromiso y con un amor muchísimo más grande por Venezuela, por la libertad y por la democracia. Y recuerden, las tiranías sangran, sudan, se agotan y se derrotan. Y estamos en ese proceso. ¿Es difícil? Es difícil. Y debe ser difícil. Porque estamos peleando por lo que más vale la pena, que es la libertad y la democracia. No tiene por qué ser fácil. Para que cuando lo logremos concretar, valoremos esos principios de nuestra sociedad. Así que no nos preocupemos.
porque valdrá la pena todo este esfuerzo. Muchas gracias. Y ahora con ustedes, Antonieta Mendoza de López. Bueno, antes de entrar al tema que nos ocupa, quiero agradecer esta invitación, pero quiero referirme a Loren. Me ha conmovido escuchar sus palabras. Me siento muy cerca de Loren, porque lo que le ha pasado a Loren le ha pasado a mi hijo Leopoldo. Y me he dado cuenta que esos 4 años no han hecho mella en su espíritu indomable y en su lucha infatigable por lograr la reconquista de la democracia en Venezuela. Te admiro, Loren. También quiero un especial agradecimiento a don Mario Vargas Llosa. Son ya muchos años que está pendiente de Venezuela. Son muchos años que habla de los venezolanos. Muchos años que se refiere a las violaciones de los derechos humanos. Es incansable con el caso de Venezuela. Gracias, don Mario. El que debería estar sentado aquí hoy no soy yo, debería ser mi hijo Leopoldo. Pero simplemente las duras, insólitas condiciones de la prisión que cumple, primero en las mazmorras de la dictadura, en la prisión militar de Ramo Verde, y ahora en arresto domiciliario totalmente incomunicado, lo hacen imposible. Para una madre que tiene a su hijo preso, es difícil hablar. Pero como ciudadana venezolana, me siento obligada a tratar de expresar en estos breves momentos sus palabras, sus deseos y sus visiones. Y es por eso que me voy a tratar de convertir en la voz de Leopoldo, en la resonancia. Leopoldo les ha mandado un mensaje escrito ayer a todos ustedes, a toda la audiencia, y procedo a leer las palabras de Leopoldo, mi hijo. Amigos y amigos, compañeros de lucha democrática, con gran respeto me dirijo a ustedes de esta forma al haber escogido de no ser neutrales ante la situación de injusticia y opresión que vive mi país. La precariedad de la comunicación con el mundo exterior se ha convertido en otro obstáculo para todos y cada uno de los venezolanos que hoy luchamos por el retorno de la libertad y la democracia. Estoy preso desde el 18 de febrero del 2014 y estoy precisamente preso por denunciar desde el 2013, cuando muchos en mi país y en el mundo les parecía exagerado, al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, y por llamar a los venezolanos a protestar de manera pacífica contra el régimen y promover legítimamente un cambio político. Por ello, fui condenado a 14 años de prisión. Ya llevo 4 años y 9 meses injustamente preso. Durante todo ese tiempo he reflexionado detenidamente sobre 3 grandes preocupaciones y dudas que sé que existen en la comunidad internacional con relación al presente y al futuro de nuestro país. En primer lugar, está la preocupación acerca de la situación política, social y económica por la cual atravesamos. Ya el alcalde Ledesma creo que ha hecho una explicación sumamente clara de la situación social, económica y política que vive el país, y también Loren hizo referencia a eso. En segundo lugar, está la confrontación política, el estado actual de la oposición venezolana y su estrategia para restaurar la democracia. Y en tercero, por no menos importante, el futuro de Venezuela una vez que se haya superado esta confrontación, su estabilidad social, política y económica ante el eminente cambio luego de 20 años de interrupción democrática. En el fondo, podría decirse que estas son las preocupaciones de cualquier demócrata del mundo. Con estas líneas quiero hablar en nombre de todos los demócratas venezolanos, con el objetivo de contribuir a despejar muchas de estas inquietudes. Sobre la peor crisis política, económica y social de la historia de Venezuela, sobre este primer punto, no existe ninguna duda
y no quisiera profundizar en algo que ya es evidente. La crisis que actualmente vive mi país es de carácter sistémico y no hay ámbito de la vida pública ni privada que escape esta terrible situación. En lo social, una emergencia humanitaria compleja que ha llevado a que los venezolanos huyan masivamente del país. Los caminantes, esos 2, 3, 4 millones de personas que huyen todos los días buscando libertad. Y en lo político se ha instaurado la dictadura y la tiranía. Sobre el estado actual de la oposición y su estrategia para restaurar la democracia, no es un secreto que el movimiento democrático ha atravesado sus momentos de mayor dispersión entre finales del 2017 y una gran parte del 2018, por existir en su interior visiones distintas de concebir la salida de la dictadura, por la administración del terror por parte del régimen a través de persecuciones, inhabilitaciones, encarcelamientos, exilios forzados, asesinatos viles como el del concejal Fernando Albán, que fue arrojado desde un 10º piso de la sede de la Policía Política, por una capacidad tardía posiblemente de asumir en conjunto que luego del cierre de la vía electoral por parte de la dictadura hemos entrado ahora en una fase distinta, en una fase de resistencia. Conscientes de esta situación, la oposición venezolana en los últimos meses ha venido haciendo un enorme esfuerzo, primero por reunificarse y alinearse, y una muestra de ello es el reciente Congreso Venezuela Libre, que reunió a las fuerzas democráticas representadas por factores políticos, sociales, económicos, académicos, entre otros sectores del país democrático. En todos los rincones de nuestra geografía se dieron testimonios de mantenerse en pie de lucha, trabajando unidos por la conquista de la libertad y la democracia, por la posterior recuperación de Venezuela en 3 tableros: el institucional, el internacional y el popular. En el tablero institucional, la oposición venezolana se encuentra en intensas conversaciones para construir las bases de un acuerdo nacional que defina las reglas de una transición ordenada e inmediata que garantiza la plena vigencia de la Constitución de 1999 como instrumento jurídico constitucional que unifica el sentimiento de la mayoría del pueblo venezolano. En esta transición, la Asamblea Nacional, como principal institución con legitimidad democrática, juega un rol fundamental. Por acuerdo de las fuerzas políticas a voluntad popular, organización de la cual soy coordinador nacional, le corresponderá presidir durante el 2019 al Parlamento venezolano. Aprovecho la oportunidad para solicitarles todo el respaldo y solidaridad para con las instituciones que se mantienen firmes en la defensa de la Constitución y la democracia. En el escenario internacional, el Congreso Venezuela Libre decidió respaldar el acuerdo promulgado por la Asamblea Nacional y también solicita expresamente a la comunidad internacional no reconocer a Nicolás Maduro a partir del 10 de enero del 2019, así como ejercer una mayor presión contra el régimen y su élite corrupta. Como es de conocimiento público, el próximo 10 de enero se marca el inicio de un nuevo periodo constitucional en Venezuela, pero es fundamental que el mundo tenga claro que comienza con un dictador usurpando la presidencia de la República y sus funciones. Nicolás Maduro no ha sido electo en elecciones libres y democráticas, reconocidas por los venezolanos y la comunidad internacional. La petición de la Venezuela democrática es clara. Se debe dar el desconocimiento absoluto de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y de todas las decisiones que tome como usurpador del poder. Serán decisiones ilegítimas e ilegales. Y en el tablero interno de la lucha popular, este proceso de reunificación de la oposición ha permitido avanzar en la articulación y coordinación de la creciente protesta social con la protesta en pro de la defensa de la democracia y avanzar así en la construcción de los consensos necesarios para cristalizar la organización de una huelga general en contra de la dictadura. Sobre el futuro que le depara a Venezuela el día después y acerca de que si la oposición está preparada para gobernar. Es esa la gran pregunta. Si bien lograr el cambio político es un objetivo importante e inmediato, no es el único. Y aquí buscamos responder la tercera inquietud. ¿Qué futuro le depara a Venezuela?
¿Está la oposición democrática lista y preparada para gobernar? Otro de los grandes acuerdos del Congreso de Venezuela Libre fue el compromiso de presentar un plan para ser ejecutado en el momento de la reconstrucción nacional. El compromiso con los venezolanos y con la comunidad internacional es refundar una democracia sobre bases más justas, por lo tanto más sólidas. Tenemos la voluntad de reconstruir y reconciliar a Venezuela y estamos en capacidad de hacerlo. La experiencia de vivir en carne propia los abusos de una dictadura nos lleva a tener un compromiso inquebrantable para no reeditar las fallas que nos llevaron a esta triste situación. La propuesta es conformar un gobierno civilista de unidad nacional que vaya más allá de una simple coalición de partidos. Debe ser un gobierno representativo de la diversidad y la pluralidad del espíritu republicano y libertario de los venezolanos. Un gobierno comprometido con el objetivo de consolidar la institucionalidad democrática para poder alcanzar el fin que ha animado nuestra lucha a lo largo de estos años, que todos los derechos sean para todas las personas, que todos los venezolanos, sin exclusión alguna, reciban los beneficios de la democracia y del Estado de Derecho. Es así la Venezuela que viene. No tengo duda de que lo vamos a lograr y el primer paso es derrotar esta dictadura. No existe ningún poder que pueda contener durante mucho tiempo la voluntad de cambio de un pueblo, y más si ese pueblo cuenta con la solidaridad del mundo. En Venezuela somos millones los que clamamos por un cambio. La historia nos ha mostrado que la dictadura de unos pocos no puede con la voluntad de millones. Solo nos doblegarán si no reaccionamos, si nos demoralizan, si nos paralizan. Con un pueblo organizado y movilizado, resistiremos, lucharemos y venceremos. Amigos y amigos, compañeros de lucha, necesaria es la unión de todas las fuerzas democráticas, tanto dentro como fuera de mi país, en torno a un objetivo común: la fundación, el mantenimiento y la defensa de un sistema que sostenga la libertad ciudadana y el respeto del ser humano por encima de todas las cosas. Muchísimas gracias. Muy bien.